Este mensaje que usted escuchará corresponde a la serie de estudio titulada Respuestas claras para una iglesia confundida. Al final de este mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea. Durante los últimos programas hemos estado hablando sobre el tema del discipulado. En los 2 programas siguientes hablaremos acerca de los discípulos. Vayamos en primer lugar a Hechos capítulo 2, porque quiero hablar de aquello que caracteriza a un individuo que desea ser conocido como un discípulo de Jesucristo. Lamentablemente este tema muchas veces ha sido torcido o mal interpretado. En la investigación que he realizado en algunos comentarios sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se escribe la historia de la iglesia, encontré que se señala que una llama comenzó a expandirse en las calles de Jerusalén y comenzó a desparramarse por Judea, Samaria y luego con Pablo hasta lo último de la tierra. Durante este proceso, hubieron ciertas palabras, pensamientos, conceptos, doctrinas, que fueron dejados a través de los tiempos. Poco a poco estos términos llegaron a ser conocidos para nosotros, los que vivimos en el siglo XX, aunque en esos días no eran conocidos. Por ejemplo, no había un término conocido para calificar a alguien que seguía a Jesucristo. Pasó un periodo de tiempo hasta que se escuchó la palabra cristianos. Si usted nota en Hechos, capítulo 2, versículo 41, encontrará que después que Pedro predicó aquel gran mensaje de Pentecostés, hubieron muchos que creyeron. Así dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego el versículo 44 agrega: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí encontramos uno de los primeros títulos que fue entregado a aquellos que seguían las enseñanzas de Jesucristo. Este era los que habían creído. Así fueron conocidos antiguamente los creyentes. Esos son los que han creído. En el capítulo 4, versículo 32, hay una expansión de este mismo pensamiento. Así como esa llama comenzó a desparramarse, no podía ser extinguida. El mundo comenzó a notar que estos que habían creído eran uno. El versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído. Era una gran cantidad de personas, y Roma no podía poner oído sordo a ellos. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1, libro de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, es decir, este era el tiempo en que la llama iba desparramándose, existe otro término más. Note, aquellos que habían sido los discípulos de Jesucristo llegaron a ser conocidos como los apóstoles. Ahora ellos están llevando una mejor comprensión de su fe a este grupo de discípulos. Según el versículo 2, los discípulos fueron congregados por los 12 apóstoles y comenzaron a buscar soluciones para un problema que existía. No solo había discípulos, pero había una congregación de discípulos. Están los apóstoles, los discípulos, una congregación de discípulos. En Hechos capítulo 8, versículo 1, luego del apedreamiento de Esteban, la Escritura dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Estamos hablando del día en que fue apedreado Esteban. Estos eran los que habían creído. Estos eran los que llegaron a ser conocidos como la congregación de discípulos. Ahora eran llamados la iglesia, es decir, un grupo de personas apartadas para un propósito. El mundo comenzó a darse cuenta que esta gente era distinta, única, no podían ignorarlos. El versículo 1 del capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estos que habían sido marcados como seguidores de Jesucristo eran llamados seguidores del camino.
habían dejado su propio camino, como dice Isaías. Como ovejas se habían descarriado. Ellos determinaron qué camino seguir. Pero luego vinieron al camino de Jesucristo. Pablo le dice al sumo sacerdote: si encuentro a uno que sea seguidor de este camino, lo mataré. En el capítulo 11, versículo 25, la búsqueda termina. Aquí se hace una referencia a Bernabé. Él necesita ayuda en la creciente iglesia de Antioquía y se fue a Tarso a buscar a Pablo. Entre el capítulo 9 y el 11, Dios había obrado maravillosamente. Transformó la vida de Pablo y Bernabé sabía que éste era un hombre lleno de talento. Y dice: bueno, después iré a buscar a este hombre. Eso es lo que dice el versículo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué es entonces lo que ellos hicieron? Dice: y enseñaron a mucha gente. Y esto lo agrega Lucas. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En un corto periodo de tiempo hemos hecho un análisis de la forma en cómo esta llama comenzó a desparramarse. Encontramos que aquellos creyentes que alguna vez fueron conocidos como aquellos que creían, ahora están siendo llamados con un nombre distintivo que llevamos hasta hoy. Es el nombre de cristianos, es decir, alguien que pertenece a Jesucristo, seguidores del camino. Lo que nos interesa es que esta palabra que se usa para describir a los discípulos en el versículo 26 es una palabra muy común para la gente, para aquellos que eran miembros del cuerpo de Cristo, pero definitivamente expresa la idea de alguien que ha hecho el compromiso de seguir a Jesucristo. Compromiso de seguir a Jesucristo. Cuando uso la palabra discípulo no significa solamente alguien que ha creído en Jesucristo. A quien quiero describir es alguien que ha comprometido su vida con los principios de las Escrituras y que cree con todo su corazón que aquellos principios deben ser vividos y aún morir por causa de Jesucristo. La palabra discípulo viene de una palabra griega que significa aprender. Eso significa más que aprender solo hechos o tener información. Es alguien que aprende para practicar lo que ha aprendido. Por ejemplo, una persona que abraza los principios marxistas, llamado un discípulo de Marx. Nosotros le llamamos comunista. Una persona que abraza las enseñanzas y teorías de Darwin es llamado un discípulo de Darwin. Le llamamos evolucionista. Aquellos que siguen a Jesucristo, que siguen sus principios y los viven, son llamados cristianos. Son discípulos del Señor. Son discípulos de Jesucristo. La iglesia siempre ha sido más amplia que el número de discípulos que hay dentro de ella. En cada congregación hay aquellos que viven en la frontera misma del cristianismo. Ellos nacieron de nuevo, están en la familia de Dios, pero si usted los examina su estilo de vida, casi no puede notar la diferencia. Viven constantemente bajo la vara de la disciplina divina, y no me estoy dirigiendo a ellos ahora. Pablo tampoco lo hace. En el capítulo 16 de 1 de Corintios, él se está dirigiendo a aquellos que eran conocidos por su manera distinta de seguir el camino. Comenzando en el versículo 13 hasta el 20 tenemos una serie de mandamientos. Antes que entremos en ellos quisiera hacer algunas observaciones generales acerca de estos 8 versículos. En primer lugar, quisiera observar que Pablo en este pasaje se está dirigiendo a los discípulos que viven en el mundo y tienen que actuar de cierta manera ante los ojos del mundo. Esto ocurre en los versículos 13 y 14. En el versículo 15, Pablo se dirige al creyente, y creo que esta parte trata acerca de nuestra relación con aquellos que están en el cuerpo. Permítame repetirle, versículos 13 y 14, tenemos las acciones de los discípulos hacia el mundo, aquellos que están fuera del campamento cristiano. En los versículos 15 al 20 tenemos la relación de los discípulos con aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo. Algo importante también es que los primeros 6 de 7 mandamientos que se nos dan tienen una forma verbal que nos indican que estas cosas debemos dejar que sigan sucediendo. En otras palabras, las cosas que vamos a leer o los mandamientos que se nos entregan
por parte del apóstol no tienen que ocurrir solo una vez y terminar en la vida cristiana. Más bien debemos decir que deben ser características de nuestra vida. Esto no tiene que ocurrir solamente cuando llegamos a conocer a Jesucristo, cuando nos involucramos en una iglesia local o cuando nos encontramos en medio de un mundo perdido. Más bien deben ser el hábito, el patrón de la vida. No olvide entonces que estos mandamientos deben ser parte de nuestra vida, constantemente. No olvide que vamos a hablar en primer lugar de nuestras acciones como discípulos concerniente a los que están fuera del cristianismo. El primer mandamiento aparece en el versículo 13 de 1 de Corintios. Allí dice, velad. Esta palabra significa estar despierto, mantenerse vigilando, seguir manteniendo un discernimiento, abrir nuestros ojos, escuchar, poner atención. Es interesante que no menos de 14 veces los evangelios registran esta misma palabra que está siendo usada en la conversación de Jesucristo con sus discípulos. Velad. Él constantemente les está diciendo a ellos, estén alertas, examinen bien, tengan discernimiento. El doctor Nicholas Butler, cuando era presidente de la Universidad de Columbia, hizo una declaración que siempre la recuerdo. Él dijo, yo divido al mundo en 3 categorías. Unos pocos que hacen que las cosas ocurran, los muchos que miran cómo las cosas suceden, y la mayoría de aquellos que no tienen idea de lo que ocurre en el mundo. Pablo se dirige a este último grupo diciendo, no sean conocidos como lerdos, sino abran sus ojos, escuchen lo que se está diciendo. Un amigo alguna vez me dijo que una de las cosas que le gusta hacer con los estudiantes de la universidad es ayudarles a estar conscientes de lo que ocurre en el mundo. Ayudarles a aprender cómo deben estar alertas a las necesidades de otros, a los tiempos que vivimos, a las enseñanzas que están escuchando de los profesores, a sus hogares, a sus padres, a los compañeros, a los hermanos, a las hermanas. Ayudarles a estar conscientes de las necesidades, aunque éstas no hayan sido declaradas. Como dice el versículo 13 del capítulo 16, debemos estar velando, debemos estar conscientes de lo que ocurre. Tomemos algunos ejemplos antes de seguir al segundo mandamiento. Hablando de velar, ¿está usted consciente de la clase de hijo que Dios le ha dado? ¿Ha estudiado la vida de su hijo y comprende lo que Dios le ha dado? ¿Ha tomado el tiempo para conversar con él y escucharlo? ¿Está usted consciente de lo que ellos escuchan en la escuela? Si a usted le pidieran, ¿podría escribir 5 grandes preocupaciones que tienen sus hijos? ¿Está usted consciente de las cosas que aprenden de sus amigos? ¿Se preocupa profundamente de esto? ¿Está consciente del mundo en que viven sus hijos? ¿Está usted consciente de las presiones que tienen? Eso es estar velando también. No estar velando no es estar esperando la venida del Señor metidos en un lugar aislado. Significa estar en este mundo, pero estar consciente de lo que ocurre. Eso es cumplir el mandamiento que el Señor nos ha dado. Una de las cosas que más me preocupa es que mantengamos el discernimiento con amor, que aprendamos a escuchar lo que no se dice, que aprendamos a ver lo que no es obvio, y por supuesto, solo Dios puede hacer esto posible. Nosotros somos llamados a estar velando. Primer mandamiento es velar, y no olvide que esto es algo continuo, no es algo de una vez, es constante. El segundo mandamiento, en segundo lugar, es estad firmes en la fe. Pablo dice en el capítulo 15, versículo 1 de esta misma carta, que él les dio el evangelio que les había declarado. En primer lugar les dice, yo les declaré. En segundo lugar, ellos lo recibieron. Y en tercer lugar, en el cual también perseveráis. ¿Ha notado usted el proceso? Una cosa es predicar la verdad. Esa es una parte. Otra cosa es absorberla, recibirla. Pero hay un tercer ingrediente que es indispensable, y Pablo lo menciona. No solo absorber, sino permanecer firme, cumplirla. Esto es un importante
mandamiento del amor, especialmente para aquellos que están entre los 12, los 20, 22 años, cuando tienen toda la posibilidad de hacer lo que les incitan sus amigos. Debemos ayudar a nuestros hijos a que sepan cómo permanecer firmes. Debemos ayudarnos mutuamente en este asunto de permanecer firmes en nuestra fe. El doctor Walvoord, durante la graduación de un seminario, declaró: tengo miedo de que esta clase de graduados hayan escuchado a tantos hombres con una gran cantidad de creencias que tengan suficientes creencias, pero no la suficiente convicción. Eso se necesita. Convicción significa permanecer firme. Permanecer firme significa que aquella creencia la hago parte integral de mi vida. Tener convicción es permanecer firme, pese a lo que le rodea. Tengo convicciones firmes a pesar de lo que otros digan o hagan. Yo tengo mis propias convicciones y las llevo a cabo, no una vez, constantemente. En el mundo de los negocios esto es muy importante. Es muy difícil para un hombre de negocios mantener su integridad. En cada esquina lo espera una tentación. En cada decisión financiera le espera una tentación. Este es un asunto de convicciones firmes. Si no, estamos perdidos en este mundo, a cualquier edad, en cualquier profesión. Los dos primeros mandamientos que hemos hablado tienen que ver con estar alertas al ataque que puede venir. Es decir, en primer lugar, velad. En segundo lugar, estar firmes. Estemos alertas y firmes porque puede venir un ataque. Esos dos mandamientos tienen que ver con un ataque que puede venir. Los dos mandamientos siguientes tienen que ver con un combate real. Es allí cuando se aplican estos principios. En tercer lugar dice, portaos varonilmente. Les recuerdo que todos estos mandamientos, en la forma verbal, están diciendo que debemos continuamente actuar así. No es una vez, es algo continuo. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esta expresión es usada. Portaos varonilmente. Esto significa actuar como un adulto, como un hombre maduro. Esa es la idea que tiene. Pablo dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente. Diríamos, actúen como maduros, sigan creciendo, no detengan su crecimiento. Recuerda lo que Pablo dijo a los hermanos de Corinto en el 3 capítulo de esta misma carta. Él dijo con palabras llenas de emotividad, a mí me habría gustado escribirle a ustedes como a espirituales, pero no puedo. La condición en la que ustedes se encuentran es una condición de bebés espirituales. No han crecido. Han envejecido en el Señor, pero no han madurado. Hice una lista de algunas de las cosas que han caracterizado a nuestros hijos. Como no conozco otros bebés más de cerca que los míos, tengo que hablar de ellos. Algunas de las cosas que hemos notado cuando nuestros niños eran pequeños es que necesitaban tener entretenimiento constante. A menudo necesitaban atención, reconocimiento. Ellos rechazaban a los que no eran de su grupo, podían herir a otros sin preocupación. Los niños pueden convertirse en las criaturas más brutales de este mundo. A veces se tratan de una forma increíble. Si esas palabras aumentaran y esta agresividad se trasladara a la vida de los adultos, sería tremendamente destructivo. Eso es signo de inmadurez. Otras cosas que he notado en la niñez es que a ellos no les gusta el alimento sólido, les encantan los postres, helados, todo el tiempo. Cuando usted quiere darles vegetales u otras cosas no les llama nada la atención, no lo quieren. Como alguien dijo alguna vez, los bebés solo hacen enredos. Por ejemplo, un bebé peligroso es uno que aprende a caminar. La casa puede estar desparramada, si usted lo deja sin instrucción. Les encanta desarreglar todo. Si usted no les enseña, tendrá que seguir limpiando y limpiando y ordenando y ordenando. El doctor Ironside escribió lo siguiente: siempre que usted vea a un cristiano fastidiando, gritando por sus derechos, discutiendo porque sus derechos no son apropiadamente reconocidos, porque la gente no le saluda como debe, o porque no tiene suficientes aplausos, porque no le dieron tal o cual puesto, o porque no hicieron esto o esto otro, piense que tiene un espíritu de niño dentro de él. El hombre en Jesucristo debería ser indiferente a la alabanza o a la culpa. Si yo pertenezco a Cristo, yo estoy para servirle.
Si yo tengo su aprobación, es todo lo que me importa. Que Dios nos libre de nuestras niñerías. En algunas iglesias los pastores gastan la mitad de su tiempo tratando de mantener a los bebés cristianos tranquilos y en orden. Si usted está viviendo para Dios, la gente no puede despreciarlo. No porque no puedan, sino porque usted no dejará que lo desprecien. No porque no vendrán desprecios, sino porque esto no hará ninguna diferencia en su estilo de vida. No le afectará en nada los desprecios. Tristemente, en algunas congregaciones parece un jardín de infantes, un cuarto de niños. Las palabras del apóstol son claras y precisas cuando dice portaos varonilmente, y eso es para todos. En cuarto lugar dice el apóstol, y esforzaos. Recuerde que estos verbos indican continuidad. Sigan esforzándose. Recuerda la oración de Pablo por los hermanos de Éfeso. Dice, yo doblo mis rodillas delante del Padre para que Él os fortalezca en su hombre interior. Esa es la fortaleza que necesitamos. Fortaleza para soportar la crítica, para ser más grande que la gente promedio. Fortaleza para no ser fácilmente ofendido por otros. Fortaleza para manejar la tentación. Necesitamos esforzarnos en esto. Cuando era pequeño pensaba que la fortaleza solo estaba en el hombre exterior y siempre pensaba en las figuras de aquellos hombres musculosos como Charles Atlas. Recuerdo que cuando era niño alguna vez quise unirme a uno de estos grupos de musculatura de Charles Atlas y quería escribir una carta. Le dije a mi mami si podía hacerlo. Me dijo no creía necesario, eso costaba mucho dinero. Sin embargo, llené la forma, me parecía una revista, la puse en un sobre, la mandé. Después de 2 o 3 días, cuando estaba llegando a mi casa de la escuela, mi mami estaba con aquel sobre en la mano. Yo pensaba, ¿cómo pudo saber? Creo que Dios está de su lado. Lo que había pasado es que me había olvidado de poner la estampilla, por lo tanto regresaron la carta al remitente. Cuando la miré, me preguntó, ¿qué es esto? Yo no podía entender cómo ella podía haber recibido la carta, pero luego entendí. Le dije a mi mami que quería ser más fuerte. Entonces fue cuando me dio uno de los mensajes más grandes que uno puede escuchar de un gran predicador. Le tomó 30 minutos decirme todo lo que debía saber acerca de la fortaleza. Ella me explicó que la fortaleza era algo interior, que la fortaleza era aquella capacidad del hombre para mantenerse firme cuando es tentado, y me habló mucho acerca de esto. La fortaleza es algo que usted exhibe cuando todos los demás van en contra de lo que usted piensa. Desde allí me han quedado grabadas las palabras que un amigo cercano le dirigió a aquel gran guerrero Marco Antonio Conquistador, palabras reales. Él le dijo, tonto, eres capaz de conquistar al mundo, pero incapaz de resistir una tentación. Recuerda el llamado del apóstol, estar firmes, velados, portados varonilmente, y en cuarto lugar, esforzados, esfuércese en la vida cristiana. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas de radio. Ahora, una vez más con usted, el pastor David Ormachea, para presentar la segunda parte de este mensaje de la serie titulada Respuestas claras para una iglesia confundida. En el programa anterior vimos 4 mandamientos del apóstol Pablo en su despedida a los hermanos de Corinto. Mandamientos claros, mandamientos específicos. En primer lugar, nos mandó a velar, luego a estar firmes en la fe. Velar significa que estamos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Estamos examinando lo que ocurre, somos examinadores de nuestra familia, de la situación del mundo, de la palabra de Dios, estamos alertas. En segundo lugar, a estar firmes en la fe. Hay muchos que la abandonan. Hay muchos que siguen cualquier cosa, pero hay unos pocos que permanecen firmes en la fe. Ese es el mandato del Señor. Estos 2 mandamientos tienen que ver con alguien que está preparándose para recibir un ataque. En tercer lugar, somos llamados a portarnos varonilmente, es decir, maduros, no como niños. Tener madurez en lo que hacemos. Y finalmente, a esforzarnos, a ser fuertes, a tener fortaleza. En el programa anterior, casi al finalizar, le relaté la experiencia de mi propia vida. Porque uno generalmente piensa que la fortaleza es algo exterior. Hay muchos que andan levantando pesas
Y está bien, pero esa fortaleza es simplemente una fortaleza exterior, hay una fortaleza interior. Recuerdo que cuando yo quería alguna vez ser más fuerte, escribí una carta para ese programa de Charles Atlas que había hace algunos años atrás. Escribí una carta, la mandé por el correo sin saber que después de unos días la devolverían. Claro, me había olvidado de poner la estampilla. Cuando vi a mi mami con la carta en la mano pensé, creo que Dios está de su lado. Me había olvidado de poner la estampilla, por lo tanto regresaron la carta al remitente. Cuando la miré, me preguntó qué es esto. Yo no podía entender cómo ella había podido recibir la carta. Luego lo entendí. Le dije, es que quiero ser más fuerte. Entonces fue cuando me dio uno de los mensajes más grandes que uno puede escuchar de un predicador. Le tomó como 30 minutos el decirme todo lo que debía saber acerca de la fortaleza. Ella me explicó que la fortaleza era algo interior, que la fortaleza era aquella capacidad del hombre para mantenerse firme cuando es tentado, y me habló acerca de eso. La fortaleza es algo que usted exhibe cuando todos los demás van en contra de lo que usted piensa. Desde allí me quedaron grabadas las palabras de un amigo cercano, quien le dijo al gran conquistador Marco Antonio, palabras reales: tonto, eres capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir una tentación. Ser fuerte no es asunto de tener un físico fenomenal. En el sentido escritural es un asunto de ser fuerte en el interior. Tristemente, las personas más débiles muchas veces son aquellos que están involucrados en el mundo de los deportes. Uno puede admirar su fortaleza, mirar sus logros, pero si conociera su vida, la debilidad que tiene concerniente a asuntos morales, se daría cuenta de la debilidad interior que tienen. Ahora, si usted lee los primeros 4 mandamientos, parecería que Pablo está entregando un mensaje para que seamos duros, tercos. Los 4 términos usados en el versículo 13 son términos o palabras militares. Parecería que alguien debe ser realmente duro y terco para cumplir estos mandamientos, pero mire el balance que pone en el versículo 14, donde dice: todas estas cosas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué debemos hacer con amor? Velar en amor, portarnos varonilmente en amor, estar firmes en la fe en amor, tener fortaleza en amor. ¿Sabe usted cuántas veces el apóstol ha tomado este mismo tema en la carta de Corintios? El amor, el amor. En el capítulo 8 le llama que se edifiquen mutuamente en amor. En el capítulo 13 está diciendo que si usted no tiene amor, todo lo que hace de nada le sirve. Al final del capítulo 13 escribe que la más grande virtud que puede existir es la virtud del amor. Capítulo 14, el primer versículo acerca de este pasaje sobre hablar en lenguas, dice: seguid el amor. Capítulo 16 repite una vez más: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sabe por qué repite tanto esto? Porque hemos pasado escuchando sermones acerca de 1 de Corintios por más de un mes. Y me pregunto, ¿verdaderamente el escuchar estos mensajes han cambiado su vida de amor? Después de escuchar durante toda esta serie estas palabras del apóstol que están impregnadas de llamado al amor, ¿ha cambiado usted? ¿Los miembros de su familia conocen ahora más de su amor? Es sorprendente cómo podemos transitar por las verdades sin vivirlas. Cómo podemos conocer versículos, cómo podemos conocer la palabra de Dios y analizarla. Pero cuán difícil es practicarla. Oh, aquellos que más conocen de la palabra de Dios o que viven más de las experiencias cristianas, a veces son tan cerrados en su amor. La resistencia a vivir una vida de amor es algo que debe romper el corazón de Dios, porque Dios es amor. Demos ahora una mirada a esos 4 mandamientos que hemos visto. En primer lugar, velad. En segundo lugar, estad firmes en la fe. En tercer lugar, portaos varonilmente. Y en cuarto lugar, esforzaos, tener fortaleza. Finalmente, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto es lo que ocurre en algunas congregaciones. Si usted no tiene amor, vivirá una vida de sospecha, no de discernimiento. Si usted está velando sin tener amor, será un sospechoso, ¿cierto? Un vigía sin amor
es un vigía sospechoso. Si usted quiere estar firme en la fe sin tener amor, se va a convertir en un fanático solitario, en alguien que tiene un temperamento intolerante hacia los perdidos, hacia los demás. Usted estará firme, pero despreciará a todos los que no estén firmes. Dice que usted debe estar firme, pero con amor. Si usted actúa varonilmente, maduro, como hombres, no como niños. Si usted se porta varonilmente y no tiene amor, usted se convertirá en un hombre o una mujer con ausencia de gentileza y de ternura. Usted será solamente un hombre que actúa seriamente y con fortaleza, pero que no tiene demostraciones de amor. Si usted tiene fortaleza en su interior y no es capaz de demostrarla con amor, podrá convertirse en un hombre violento. Los fuertes sin amor son violentos. Vamos a la segunda serie de mandamientos, pero antes que lo hagamos hay una característica que Jesús dejó como una señal identificadora de sus discípulos. La señal que dejó no era que estén solamente velando, firmes, portándose varonilmente, teniendo fortaleza, sino que todo esto lo hagan con amor. Él dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, no si están velando, no si están portándose varonilmente, teniendo fortaleza, sino si están haciendo eso, pero con amor, los unos a los otros. ¿Qué significa realmente amar a alguien o ser amado? Amor significa aceptación. Esto significa aceptar, ser aceptado. En la edición de octubre de 1969, una revista cristiana llamada Eternidad describió la aceptación como la siguiente. Aceptación significa que usted tiene valor tal como es. Le permite a usted ser real. No está forzado a meterse dentro de las ideas de otro. Esposas, piensen en sus esposos. Esposos, piensen en sus esposas. Maestros, en sus estudiantes. Estudiantes, piensen en sus maestros. Piensen en los cristianos de cada asamblea local. Y debemos aplicar estas verdades. Hablando de la aceptación, continúa el artículo de esta revista diciendo: aceptación significa que sus ideas son tomadas en serio porque le reflejan a usted como persona. Usted puede hablar cómo se siente en su interior y el por qué se siente así, porque usted es aceptado. La aceptación significa que usted puede tratar nuevas ideas sin ser despreciado. Aún usted puede expresar pensamientos herejes y discutirlos con inteligencia, porque usted es aceptado. No aceptamos su pensamiento, pero le aceptamos a usted como persona que piensa. Nadie pronunciará un juicio sobre usted a pesar de que estén en desacuerdo. En realidad, la aceptación no significa que usted nunca será corregido o que nunca se le mostrará que está equivocado. Simplemente significa que usted se siente seguro siendo lo que es y que nadie lo destruirá con sus prejuicios. Todo lo que usted haga, hágalo en amor. ¿Es usted prejuicioso, crítico? ¿Necesita usted controlar el rechazo que tiene por otras personas? Hay muchas personas en su congregación que saben que usted verdaderamente ama. Hay personas que saben que usted ama y que usted se preocupa por ellas. El versículo 15 cambia de dirección, nos lleva al área de nuestras relaciones interpersonales y las reacciones que ocurren entre uno y otro. Note lo que dice, hermanos. Anteriormente estaba mandando, ahora está suplicando, hermanos. Note lo que dice en el versículo 16, os ruego. ¿Qué es lo que está pidiendo junto a los otros 5 mandamientos que ha dado? ¿Qué está pidiendo ahora? Os ruego, hermanos, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Junto con aquellos 5 mandamientos, el apóstol ahora nos ruega que reconozcamos. Ese es el mandamiento. La palabra reconocer significa respetar. ¿De quién está hablando? Bueno, da los nombres allí. Recuerda a Estéfanas y su familia. Gente que se ha dedicado al servicio de los santos.
junto con Estéfanas en el versículo 17, nombra a otras personas como Fortunato, Acaico. No sabemos de ellos a excepción de esta carta. Sabemos que Estéfanas y su familia fueron los primeros convertidos en Grecia y ellos tenían un tremendo ministerio allí. Luego habla de Fortunato y Acaico como aquellos que hicieron lo que los corintios no hicieron. Esto significa que estos tres hombres mencionados allí en el versículo 17 trajeron una carta de Corinto a Pablo mientras éste se encontraba en Éfeso. Él se recordaba de aquella carta y de su presencia porque esto le trajo mucho regocijo al apóstol, porque le llevaron cierta información acerca de los corintios que no había conocido antes. Pablo dice, esos hombres pusieron en peligro su vida. Fueron hombres entregados al ministerio de los santos, toda su casa está entregada al ministerio. Ellos son los que Pablo menciona en el capítulo 1 como los únicos que había bautizado en la ciudad de Corinto. Era gente importante para Pablo. Pienso que en la casa de ellos la iglesia de Corinto fue estabilizada. Ellos abrieron las puertas de su casa y aceptaron a aquellos discípulos que llegaron a ser parte de la vida de Estéfanas y su familia. Él ministró a los que pertenecían al cuerpo de Cristo. Pablo dice, debido a su ministerio, sométanse a su liderazgo. No olvide que está diciendo, sigan haciéndolo, háganlo constantemente. Es algo erróneo el decir que no existe lugar para la sumisión dentro del cuerpo de Cristo. Es erróneo pensar que no se debe someter a otro individuo, solamente a Cristo. ¿Ha escuchado alguna vez eso? He escuchado alguna vez decir esto y me enferma oírlo. Algunos dicen, yo no estoy sujeto a nadie, solamente a Cristo. Pablo exhorta a ese grupo que estaba en Corinto para que no vivan independientes. Dios ha establecido a ciertas personas debido a su trabajo, su ministerio, que deben ser apreciados, respetados, seguidos. No estoy hablando de idolatría, no estoy hablando de reverencia, estoy hablando de respeto por su trabajo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él refuerza este pensamiento en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, pero también lo hace en 1 de Timoteo 5. Leemos este mismo pensamiento en Hebreos capítulo 13. Es un mensaje que está en las Escrituras y Pablo está diciendo, es saludable tener una relación de sujeción a aquellos a quienes Dios ha designado que sean nuestros líderes. Algunas congregaciones y denominaciones son conocidas por sus divisiones. Constantemente se separa una iglesia, sale un grupo, se forma otra iglesia, desprecian. Como que ya es parte de la vida, de su historia. Gracias a Dios que eso no es verdad en nuestras congregaciones. El apóstol habla de sujeción y muchas personas rechazan esta idea y causan tremendas divisiones en las congregaciones. Quisiera compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención. El señor Richard Dehaene escribió un libro titulado Hombres enviados de Dios. Creo que esto debe ser recordado porque explica muy bien cómo podemos zafarnos de un pastor. Es extraño, ¿cierto? ¿Usted está pensando cómo zafarse de su pastor? ¿Quiere buscar la mejor manera? Esto le ayudará. Tal vez le extrañe lo que voy a decir, pero lo va a entender, porque sí hay personas que quieren zafarse de su pastor. Escuche lo que él dice. Hace algún tiempo atrás un grupo de hombres laicos de una iglesia vinieron para hacerme una consulta. Ellos querían mi consejo acerca de cómo encontrar un método nada doloroso y más conveniente para zafarse del pastor que tenían. Realmente no serví de mucha ayuda para ellos porque en ese momento no quería tomar esos pensamientos en forma tan seria. Agrega el escritor, desde el momento que vinieron a hacerme esa consulta he estado pensando en este asunto con bastante frecuencia. Y creo que llegué al momento de tener un consejo para aquellos que en la próxima oportunidad busquen cómo zafarse de un pastor. Esto es lo que yo les diría. Si usted quiere zafarse de su pastor, debe hacer 4 cosas. En primer lugar, mírelo directamente a los ojos cada vez que está predicando y diga amén de vez en cuando mientras él predica. Nada extraño. Segundo lugar, ayude a construir la vida de su pastor. Anímelo en sus puntos positivos. Anímelo. Ámelo. Y él se encontrará cada vez más sorprendido. En tercer lugar,
dedique su propia vida a Jesucristo y pregúntele al pastor o algún líder de la iglesia cuál es el trabajo que usted puede realizar en medio de la congregación, o preferentemente pregunte qué lugar del vecindario puede evangelizar y hágalo de la mejor manera. Cumpla con fidelidad aquella tarea. En cuarto lugar, sea un elemento de unidad y guíe a la congregación a la oración por su pastor. Usted se preguntará, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a zafarme del pastor así? Este es el consejo y la conclusión que da el escritor Richard Dehaene. Él dice, muy pronto su pastor llegará a ser tan efectivo en su ministerio que alguna congregación más grande vendrá, lo contratará, y entonces usted ya no tendrá aquel pastor que no quería. Creo que es un consejo maravilloso. Uno de los grandes secretos de la vida congregacional es poner a Dios en el trono de la iglesia, respetar a los líderes, someterse, que el Señor tenga el señorío que merece y respetar a aquellos que Dios ha puesto en autoridad. Ahora viene una tarea un poquito difícil. Llegamos al mandamiento final. Y esto trae un poco de conflicto si usted es uno de aquellos que cree solo en la Biblia literalmente. Dice el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Mire, qué cordialidad. Aquí viene lo difícil. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Hay muchos que se han preguntado qué significa esto. Y si usted cree literalmente las cosas, tendrá que estar practicando esto. Literalmente. Creo que lo mejor que puede haber ocurrido es que el apóstol agregue la palabra santo. Un beso santo. Porque ese es el lugar de donde debemos comenzar. Lo más importante es que era un beso santo. No olvide que el mundo en esos momentos se estaba preguntando, ¿quiénes eran esos cristianos? ¿Quiénes eran? Estaban sorprendidos de cómo se amaban los unos a los otros. No era simplemente un beso, era un trato afectuoso, santo. Toda esa costumbre se ha ido degenerando. No solamente hacían lo que fue costumbre en ese momento, un beso en la mejilla o en la frente, como era la costumbre original, pero esto comenzó a desparramarse inadecuadamente, a darle un tinte religioso que nunca ha tenido. Los religiosos comenzaron a degenerarlo de tal manera que repartían besos de algún líder religioso. ¿Ha visto líderes religiosos repartiendo besos? Comenzaron a besar cruces, a besar ciertas maderas donde habían versículos bíblicos, a besar la Biblia, un pedazo de papel, besaban el papel, empezaban a pasarlo por las bancas. Esto llegó hasta el clérigo y solo los clérigos podían dar un beso santo. Esto siguió hasta que se fue transformando en un símbolo religioso totalmente diferente de lo que el apóstol Pablo ha enseñado. Es simplemente un saludo fraternal. Que exista cordialidad, que exista ternura, aprecio, santo. Que el mundo pueda mirarnos y decir, mirad, mirad cómo se aman. ¿Ha entendido lo que el mensaje de la palabra del Señor nos dice? Oh, si nosotros nos vamos a los extremos rápidamente. Por una parte, aquellos que han llevado esto a una enseñanza religiosa, que ha llegado a ser parte de la forma de una iglesia. Por otra parte, aquellos que estamos atrapados por el pensamiento de una sociedad que no muestra afecto adecuadamente, o que todo lo relaciona con el pecado. Esto es verdad aún en las familias. Hay padres que raramente abrazan a sus hijos, a sus hijas. Padres que difícilmente besan a sus hijos. Todas estas cosas pueden ser llevadas a un extremo ridículo y debemos tener un equilibrio adecuado en lo que Pablo nos presenta. El pensamiento principal que podemos encontrar en este pasaje no es la forma que debemos hacer o no hacer, sino simplemente un llamado a que el saludo cristiano sea un saludo afectuoso, un saludo santo. ¿Conoce usted a la persona que se sentó a su lado en la congregación que asistió el domingo pasado? ¿Le saludó afectuosamente? ¿Le preguntó su nombre? Ojalá que nunca olvidemos que como cristianos somos llamados a ser personas afectuosas. Pero el llamado del apóstol en todo este pasaje, con todo su amor, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca en este sermón? ¿Por qué escribe esta parte final de su carta? ¿Por qué nos dice con todo mi amor de Pablo? Porque él quiere que nosotros estemos en primer lugar velando,
En segundo lugar, firmes en la fe. En tercer lugar, nos llama a que nos portemos varonilmente, maduramente, no como niños, no discutiendo, no despreciándonos, no peleando, no hiriéndonos, portados varonilmente. En cuarto lugar, que tengamos fortaleza, fortaleza interior. Pero luego matiza todos estos mandamientos, pidiéndonos que todo esto, el velar, el estar firmes, el portarnos varonilmente, el esforzarnos, tener fortaleza, no son símbolos de dureza, de reprensión, no son símbolos de desprecio por los demás. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Porque alguien que vela adecuadamente no despreciará a sus hermanos, el que está firme no despreciará al que cae. Aquel que se porta varonilmente no despreciará la ternura y el amor, el que tiene fortaleza tampoco. Y luego el mandamiento a reconocernos, a respetar a los líderes. Esa es la vida cristiana. Esas son las palabras que dice Pablo, con todo mi amor. De Pablo decimos con todo mi amor, de lo más profundo de nuestro corazón. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudios o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686, o llamando al teléfono 1-800-89-VIVIR, o el número 1-800. Una oportunidad cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios más visión para vivir.